Para empezar, empezaremos con Elizabeth Domínguez Claver, que nos va a hablar de las controversias sobre el uso de la ayahuasca en personas con trastorno límite de personalidad. Y ella es doctora en farmacología y psicología y trabaja en el Hospital de Sant Pau en la unidad de recursos comunitarios. Desde el 2014 ha colaborado con la unidad de TLP de Sant Pau, estuvo también trabajando con el grupo de neurofarmacología con el doctor Jordi Riba y ha sido terapeuta del ensayo clínico de COMPAS, y su investigación sobre todo se centra en los potenciales terapéuticos de la ayahuasca, en las intervenciones en mindfulness y en TLP. Bueno, buenos días. Mi tema es un poco peculiar. Yo sé que cuando hablamos de controversias sobre el uso de la ayahuasca y más en personas con TLP, ya de entrada da un poco de miedo. Decir sobre todo que el trastorno de la personalidad es un trastorno que en general está siendo muy maltratado, sobre todo en cuanto al tema de psicodélicos, a los ensayos que se están haciendo con psicodélicos, es verdad que es directamente excluido. Y bueno, simplemente empezaré diciendo un poco que nosotros empezamos en Sant Pau un poco por casualidad, con la ayuda del doctor Jordi Riba, que tenía mucho interés y mucha curiosidad, y un poco sentido del riesgo. Y entonces nos metimos un poco ahí, también con el doctor Kim Sune y el Juan Carlos Pascual, a empezar con estas investigaciones sobre capacidad, sobre rasgos TLP y TLP, TLP diagnosticado y no diagnosticado, ¿no? Y principalmente comentar que el TLP es un trastorno muy grave, es un trastorno complejo, infradiagnosticado y que realmente acarrea muchísimo sufrimiento, principalmente porque se caracteriza por tres áreas principales, ¿no? Que son disregulación emocional. Aquí entraría desde la identificación de las emociones propias, que es bastante dificultosa, la aceptación en general emocional, bajo control emocional. Luego otra área es la alteración de la identidad o la ausencia directamente de la identidad. Y por último, la alteración del funcionamiento social. Todo esto se conjuga de tal manera que normalmente acarrea mucha repercusión emocional, conductual, de todo tipo, ¿no? Entonces, realmente, si hablamos de síntomas del TLP o síntomas relacionados con el TLP, no hay dos TLPs iguales. Hay personas que tienen dependencia emocional, hacen autolesiones, abuso de sustancias, algunas tienen conductas sexuales de riesgo, otras tienen conductas de riesgo, trastorno de conducta alimentaria, compra compulsiva, y aquí entraría un sinfín de trastornos y de comorbilidades. Entonces, claro, cuando entramos a hablar de las dianas de tratamiento para el TLP, teniendo en cuenta que es un trastorno para el cual no hay un tratamiento farmacológico con evidencia clara de efectividad, pensamos en psicoterapia, ¿no? Principalmente en la DBT, en la terapia basada en la mentalización, en la psicoterapia focalizada en transferencia, y más o menos las dianas de tratamiento para estas intervenciones principalmente son mejorar la atención plena, bajar la disregulación emocional, mejorar la aceptación, el refuerzo positivo y sobre todo aprender a reelaborar estados mentales para poder describir, aceptar la propia experiencia y sobre todo a nivel relacional, a manejarse mejor, ¿no? A tener relaciones menos tóxicas y más funcionales. Claro, cuando hablamos de las PAP, de las psicoterapias asistidas con psicodélicos, vemos que las dianas terapéuticas son las mismas. Potenciar el control conductual, lo que tiene que ver con agresividad, abuso de sustancias y demás, disminuir la disregulación emocional, potenciar la atención plena, como decía, la aceptación, el descentramiento, disminuir problemas de identidad y potenciar el funcionamiento social, ¿no? Conexión con uno mismo, alianza terapéutica, empatía con los demás,
y autocompasión. No sé si así lo he dicho. Bueno, entonces, claro, la ayahuasca en este sentido es un psicodélico que no es el más común ni el más utilizado, ni mucho menos en psicoterapia asistida con psicodélicos, y sin embargo es un psicodélico al que mucha gente, entre ellos con perfiles de TLP, acuden o buscan activamente, ¿no? Y de una forma muchas veces pues, informal, que es lo que hay, ¿no? Entonces, la ayahuasca es verdad que es un psicodélico que es menos accesible, al final no deja de ser que son dos sustancias infusionadas, ¿no? A veces hay algunas modificaciones según la comunidad que las usa o que trabaja con ellas. Hay diferentes plantas y a veces puede haber diferencias también a la hora del dosaje, etcétera. Pero es verdad que no es accesible lo que viene siendo en la calle, ¿no? Entonces la gente eso lo tiene en cuenta también por el hecho de que no es una droga ociosa, ¿vale? No, la gente no piensa en la ayahuasca como un MDMA o como una psilocibina. Suelen, bueno, la experiencia de entrada no es muy placentera, es decir, aparecen vómitos, diarreas, a veces las dos cosas, ¿no? Hay que hacer una dieta, una purga previa para limpiar un poco el organismo, a veces se quitan los azúcares, sal, aceite, grasas animales, ¿no? ¿Qué más? Requiere de un contexto tranquilo y seguro y de un experto que guíe la experiencia de consumo. Esto es importante porque, bueno, es verdad que hay otras sustancias que quizás no conllevan, ¿no? Ni mucho menos una experiencia tan larga, ni que requiera de una persona que guíe la experiencia, que asista pues, estos síntomas que igual son más adversos. Esto hay que tenerlo en cuenta. A mucha gente le da miedo la ayahuasca porque bueno, es bastante normal, ¿no? Que emerge un alto contenido autobiográfico, memorias reprimidas y, bueno, y no es nada fácil de llevar. De hecho, el trabajo de la ayahuasca consiste principalmente en entrar, ¿no? en este trabajo. Requiere de un trabajo de preparación previo, o sea, trabajar miedos, trabajar todo lo que tiene que ver con las expectativas, que esto es una cosa muy importante, y sobre todo la intención, ¿no? La intención previa a la hora de hacer algo, bueno, un trabajo así, ¿no? Porque no es una cosa, puntualizo, ¿no? No es una cosa de voy un día, que por poder se puede, porque hay ofertas de todo tipo en Barcelona y en las afueras y todos sabemos, ¿no? Pero realmente si se quiere hacer bien puede ser muy, muy útil. Y también requiere de un trabajo de integración posterior. Y por último, otro factor añadido es que la toma de antidepresivos está contraindicada y en general la de cualquier fármaco que pueda interaccionar con la actividad IMAO de la ayahuasca. Y eso es una cosa que muchas veces intentamos que la gente sea muy consciente de ello. Entonces, bueno, un poco explicar que en general, aunque no hay muchísima evidencia sobre los efectos potenciales de la ayahuasca, sí que es verdad que cada vez hay más estudios sobre distintos trastornos que indican que tiene efectos beneficiosos esta sustancia, ¿no? Tanto en depresión como ansiedad, como en consumo de sustancias, en dependencia a sustancias. Y además también hay algún estudio con trastorno de la conducta alimentaria, TOC. Bueno, no es donde más estudios hay porque, como decía antes, tampoco es la sustancia más fácil de estudiar, ¿no? Y muchas veces cuando quieres estudiarla a nivel hospitalario, en un contexto pues, más controlado, pues entran ahí muchas preguntas de qué manera lo hacemos, ¿no? Cómo se encapsula una cosa así, de qué manera nos lo van a aprobar, ¿no? Si te lo aprueban tarde o temprano te lo acaban denegando, es muy complejo, ¿no? Y bueno, un poco explicaros sobre lo que os decía antes de las dianas terapéuticas, tanto de
tanto de la ayahuasca como de las psicoterapias asistidas por psicodélicos en general, nosotros comparamos en su momento cuatro tomas de ayahuasca semanales con un programa de mindfulness basado en la reducción del estrés. Y vimos que realmente había un efecto significativo en cuanto a la faceta de aceptación, que es algo bastante importante, sobre todo cuando hablamos de personas con TLP, cuando hablamos de autojuicio y de lo que es una dimensión actitudinal como la aceptación, que tiene que ver con la aceptación emocional y con la aceptación a nivel de identidad también, ¿no? Entonces vimos que esas 4 sesiones sueltas de ayahuasca y 8 semanas de una práctica meditativa formal, como es un mindfulness basado en reducción del estrés, daba pues, un resultado similar y positivo, ¿no? Y además significativo. Después, más adelante, quisimos ver también si mejoraba lo que es la autocompasión y vimos que efectivamente también mejoraba, ¿no? Tanto la autocompasión como la reducción de la autocrítica. Y justamente, bueno, ¿no? Si volvemos a lo mismo, ¿no? En cuanto a la identidad, en cuanto a la disregulación emocional y en cuanto a toda la sintomatología de base del TLP que desencadena pues, tantísimo ruido, ¿no? Pues es muy relevante. Y por último, ya entramos a mirar personas con rasgo TLP, con rasgos TLP y con TLP. Pero con rasgos TLP también es importante, ¿no? Porque son esas personas que muchas veces cuesta de identificar. Si ya es difícil hacer un buen diagnóstico del TLP, porque la mayoría de la gente viene a consulta diciéndote que le han diagnosticado con una depresión, con un trastorno bipolar, con un TOC, con un trastorno de alimentación, con cualquier cosa menos un TLP, pues eso te hace que pensar, ¿no? Porque muchas veces cuando haces toda la batería diagnóstica y dices, hombre, pues esto tiene pinta de ser un TLP, ¿no? Y ves todas las consecuencias que conlleva pues, en su familia, en su pareja, en su trabajo, ¿no? en la impulsividad, en ese ruido emocional tan bestia, pues bueno, da mucho que pensar, ¿no? Entonces, nosotros miramos un poco, bueno, en este caso miramos disregulación emocional y lo que encontramos es que realmente la ayahuasca, en un contexto comunitario de toma informal de ayahuasca, de trabajo de ayahuasca, bajaba la disregulación emocional. Entonces, claro, esto es otro dato más, ¿no? que indica bueno, que en este sentido es algo que se podría tener en cuenta también porque la disregulación emocional es transversal a muchos otros trastornos. Vale. Suspicacias que genera el uso de psicodélicos en personas con TLP. Cuando la gente viene a consultar, normalmente busca alternativas cuando los fármacos ya no tienen ninguna bueno, ya no les ayudan, ¿no? Entonces, en general, hablando con los facultativos, con la gente también del mundo de la investigación, el miedo principal del TLP es el riesgo a que esa persona tenga un brote psicótico, riesgo de disociación y, bueno, o que se quede ahí, ¿no? Como decíamos antes, del trastorno perceptivo por alucinógenos. Además, en el TLP existe una alianza terapéutica frágil. Hay una labilidad en este perfil de personas que es fácil de manejar, pero ahí también hay un trabajo terapéutico que hay que hacer. Sin él tampoco no podemos culpar, ¿no? a todo un colectivo clínico, ¿no? porque no es beneficiario de muchos estudios, ¿no? Entonces, luego hay un tema de interacción farmacológica que es importante porque muchas veces la gente deja la medicación de golpe o no la deja, pero no te lo dice. Entonces, lo que decíamos antes, ¿no? Todo lo que sea
medicación pues, de antidepresivos y que puedan interaccionar con la actividad IMAO de la ayahuasca, pues hay que tenerlo en cuenta y desaconsejar. Y luego está todo el tema de, bueno, también hay otro tema que es el trauma complejo de base en el TLP. Es bastante habitual que haya un trauma complejo, pues ya sea porque hay un abuso en la infancia, porque hay cualquier cosa que no se ha resuelto. Y eso es algo que también da mucho miedo en general a los psiquiatras y a los psicólogos y a todo el mundo en general, ¿no? Porque es como, bueno, ¿qué va a emergir? Perdón, que me sale el catalán. ¿Qué va a emerger en esa sesión, en este trabajo con ayahuasca, si esa persona ha tenido, ¿no?, un trauma complejo y tiene un trauma complejo y igual no le viene bien, ¿no? Esa cosa de anticiparnos un poco a lo que puede ser, ¿no? Luego el abuso y dependencia a sustancias también es un criterio de exclusión siempre para los TLPs, pero no para los dependientes a sustancias. Esto es una cosa que tampoco no acabamos de saber por qué, pero sucede. Y por último, bueno, las conductas autolíticas y el riesgo de suicidio, que esto es lo que más miedo da seguramente. Una mica just. Vale, vaig al gra. Entonces, bueno, me planteé como varias casuísticas, ¿no?, cuando estás en consulta sobre abordaje terapéutico, que es esto que sería un poco el panel que estamos haciendo, ¿no? Una de las casuísticas sería la persona con TLP disregulada, ¿no?, que decide hacer un trabajo con ayahuasca a pesar de habérselo desaconsejado, ¿no? Entonces, el supuesto A es que a esa persona le ha ido bien, no vuelve a consulta y puede ser que después de un tiempo vuelva a sentirse mal. Entonces ahí es importante hablar de las limitaciones de los psicodélicos a medio y largo plazo, porque es algo que existe. No hay muchos estudios sobre los efectos a medio y largo plazo. Incluso muchas veces hablamos de efectos a muy corto plazo. Entonces esto, a veces aquí también, los que investigamos en psicodélicos, también pecamos un poco de decir, bueno, hemos hecho este estudio pre-post, pero no hay mucho seguimiento, no hay muchas medidas de seguimiento, ¿no? La persona que no le ha ido bien o incluso le ha resultado profundamente perturbador y traumático. Bueno, pues en estos casos, lógicamente, no hay que trabajar sobre el contenido emocional que emergió durante la experiencia y enmarcar las siguientes sesiones en la integración. Y va a ser un trabajo puramente de integración, o por lo menos en las siguientes semanas, ¿no? Y por último, hablamos de la persona con TLP, disregulada, que no ha sentido nada. No ha sentido nada, que viene frustrada, que no le ha hecho nada, que ha estado 2 días tomando ayahuasca, no ha tenido ningún efecto aparentemente, a veces por la medicación que toma, aunque es verdad que aunque hayan estado 2 semanas de blanqueo, muchas veces todavía queda... bueno, todavía no se ha eliminado del todo o hay algún tipo de interacción que todavía no permite que esa persona entre a poder hacer un trabajo terapéutico, o bien porque hay un consumo activo de sustancias, que también puede ser, o simplemente no es el momento de esa persona o no es el psicodélico idóneo para esa persona y no pasa nada. Entonces es importante también trabajar la frustración, sobre todo, ¿no?, la sensación esa de eso tampoco me ha curado, ¿no? Y la gente suele decir en consulta, reajustar expectativas es lo más importante y no juzgar sobre todo su decisión de volverlo a intentar más adelante si así lo desea. Porque es verdad que a veces cuando hay inestabilidad psicopatológica o riesgo de suicidio y demás, aconsejamos, pero también es verdad que tenemos que tener una actitud abierta porque las personas tienen capacidad de elección y cuando ya lo han intentado todo, ¿no? Bueno, no pierden nada, no tienen nada que perder y entonces tú tienes que estar ahí para apoyar también. Y por último, la persona con TLP regulada, momento idóneo para un trabajo con psicodélicos, es ideal, pero no suele acudir a consulta. O ya están muy trabajados o tienen ya un nivel de que han pasado por ya varias experiencias y realmente, bueno, no necesitan o no precisan o lo hacen por su cuenta. Hay gente que
por su cuenta, ¿no? Compra pues las setas, hace microdosis con cosas, se trata con MDMA o con ketamina, ¿no? Y ya está, bueno, las conclusiones muy rápidamente. Falta evidencia científica que puede demostrar las propiedades terapéuticas reales de la ayahuasca, estudios controlados, aleatorizados, con mayores tamaños muestrales. Eso es muy difícil de hacer, pero se puede conseguir. La experiencia subjetiva mayormente reportada indica que existe una mejoría en el bienestar de las personas que la consumen, que existen cambios en patrones de comportamiento que resultaban disfuncionales y dañinos muchas veces, mejoras en sus relaciones interpersonales que muchas veces relataban que hasta el momento habían sido muy tóxicas y de dependencia, y una mayor capacidad de distanciarse de los pensamientos y emociones negativas, tomando una actitud de mayor aceptación. Y bueno, esto es lo más destacable, ¿no? Futuras líneas de investigación sí que tendrían que estudiar los efectos en patologías psiquiátricas caracterizadas por disregulación emocional, aquí en el trauma y en el TLP, que están claramente relacionados. Y ya está. Gracias por pensar. Instituto Terapéutico Espiritual Loto, con personería jurídica y habilitación del Ministerio de Educación y Cultura, y reconocido por el Ministerio de Salud Pública.